pero ahora es la ciudadanía la que pide y exige una bajada de impuestos. El encarecimiento de la cesta de la compra, la subida del precio de la energía y de todos los problemas que estamos teniendo, pues efectivamente exigen una bajada de impuestos inmediata. Por tanto, reiteramos a través de una moción la necesidad de bajar los impuestos municipales, el 20% el tipo de gravamen del IBI, que es el recibo más común para todos los ciudadanos, y el 30% en el caso de los bienes inmuebles que se dedican a la actividad económica. Además, también pedimos pues otra serie de ventajas fiscales, como por ejemplo en la tasa por ocupación de terreno, la tasa de terrazas, famosa, ¿no? Dada la situación que ha vivido la hostelería en los últimos 2 años, el impuesto de la plusvalía, las actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, y además pedimos 2 cuestiones muy interesantes: un bono luz para ayudar a las familias y sectores económicos, para intentar ayudarles en la situación que estamos viviendo, el incremento del precio de la luz, y sobre todo instar a la Generalitat a que no se aplique una tasa turística en este contexto. Yo creo que es una moción pues en la que efectivamente nosotros abordamos ya la excepcional dificultad que van a tener las fallas del año 2023. A la caída del censo fallero se le va a unir un poco el precio, el coste general de la fiesta por la subida de los precios en general. Por tanto, lo que le pedimos al Ayuntamiento de Valencia es que empiece a trabajar con el colectivo fallero en unas ayudas específicas, extraordinarias, para el presupuesto del año 2023. Y además, insistimos y pedimos que el Ayuntamiento de Valencia se dirija a la Generalitat para pedir que se incorporen las fallas en la Ley de Mecenazgo de la Generalitat Valenciana y la Ley de Mecenazgo Nacional. En primer lugar, que exija al Gobierno de España el soterramiento de las vías de Serrería. Y yo me pregunto, ¿el estudio previo que tenía que estar presentado en este Ayuntamiento hace un mes, dónde está? ¿Se lo ha pedido al Gobierno de España la señora Gómez, el señor Ribó? ¿Alguien se le ha pedido estas soluciones? ¿Cuáles son? Se contrató por cerca de poco más de 200.000 euros el estudio informativo hace 2 años. El plazo de ejecución era febrero del año 2022. No sabemos nada. ¿Alguien sabe algo de esta cuestión? En segundo lugar, ¿considera el equipo de gobierno que podemos asumir que no se soterran las vías de Serrería y que por tanto no se puede prolongar el Paseo de la Alameda como una solución viable para esta ciudad, en la única oportunidad que tiene la ciudad de abrirse al mar? Y en tercer lugar, ¿por qué después de 7 años el Gobierno municipal nos presenta este proyecto que puede implicar que desandemos pasos ya andados y volver a una tramitación costosa, lo que quiere decir que se vuelve a ralentizar este proyecto? Yo, si me lo permiten, pediría al Gobierno municipal seriedad, exigencias al Gobierno de España. Parece que les exigen más cosas al Partido Popular cuando ellos están gobernando que al propio Gobierno de España cuando gobiernan los suyos. Yo creo que es momento de pedirle al Gobierno de España no solo el canal de acceso, que es muy importante, sino también el soterramiento de las vías de Serrería.